Muy bienvenidos a este tercer capítulo de Introducción al Cristianismo. Estamos ya aquí en Santiago, por lo menos, no sé desde dónde nos vayan a ver, pero con una cuarentena un poco más parcial. Aún así estamos todavía sin público, tenemos solamente aquí a pocas personas guardando la debida distancia y ayudándonos con toda la parte técnica. Capítulo 3. En el capítulo 1, ¿qué veíamos? Nos preguntábamos por el sentido, las preguntas más profundas del corazón humano, esas preguntas que eran irrenunciables. Y obviamente la pregunta por Dios, la pregunta religiosa, apunta directamente hacia el sentido. ¿Por qué existe todo? ¿Por qué estoy acá? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Hacia dónde va? En el capítulo 2 nos preguntábamos ser humano, ser religioso, y decíamos que era un hecho de la fenomenología de la religión, que donde hay ser humano, hay religión. De hecho, uno de los criterios para saber si estamos frente a un Homo sapiens, frente a una criatura que ya es hombre, uno de los criterios es ver si hay religión. Si es que entierran a sus muertos, si es que hay ritos fúnebres, si es que pintan. Donde hay ser humano, hay religión. La pregunta religiosa es un hecho. Y esto lo certifican científicos más allá de sus creencias religiosas o no. Bueno, en el capítulo pasado veíamos que parte de esta respuesta filosófica, algunos apuntaban hacia el ateísmo, hablamos del agnosticismo, no se puede conocer Dios, después, como digo, el ateísmo, Dios no existe, vimos un poco los argumentos del ateísmo, y cerrábamos con la respuesta ateísta, sí existe Dios, a nivel filosófico, obviamente. Hoy el capítulo se llama Jesucristo, el único anunciado. Ya estamos entrando en la pretensión cristiana, que es única, porque dice que Jesucristo no solamente es hombre, es Dios, y vamos a ver ya no solamente la parte filosófica, la respuesta del ser humano que trata de llegar a Dios, sino también la parte religiosa. ¿Cuáles son las religiones? Podríamos hacer, obviamente no tenemos el tiempo de repasar históricamente cada religión, pero vamos a dar algún punteo, algunas reflexiones que nos ayuden en el corazón a ir comparando por qué el cristianismo tiene algo de particular. ¿De dónde viene el cristianismo? ¿El cristianismo llegó de la nada o viene de un poco más atrás? ¿Viene de otra gran religión? ¿De dónde surge el cristianismo? ¿Y por qué vamos a analizarla más en profundidad? ¿Por qué yo tengo que hacer un curso de introducción al cristianismo y no partimos por introducción al hinduismo, introducción al islam, introducción al confucianismo y después hacemos introducción al cristianismo y después decidimos cuál es? Bueno, nosotros planteamos que hay razones que nos hacen ir directamente hacia el cristianismo. Y por eso este capítulo se llama Jesucristo, el único anunciado. Bueno, ¿de dónde viene el cristianismo? El cristianismo partió de cero. El cristianismo llegó una persona que se llamaba Jesús y empezó en el año 1 con el nacimiento de Cristo, o viene de antes. Bueno, sabemos que el cristianismo viene de antes. Si hacemos una línea de tiempo y aquí marcamos el evento Cristo, pongamos que este es el año 1, mucho más atrás, pongamos el año 3000 antes de Cristo. Desde aquí puede empezar a decirse que empieza la fe de Israel, la fe judía, con Abraham. Después vendrá Moisés, vendrán los profetas. Es decir, el cristianismo no aparece desde aquí, tiene toda una historia anterior. Viene de la fe de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Qué de particular tiene el pueblo judío, lo que ellos dicen? ¿Qué de particular tiene Israel? ¿Por qué empezamos a hablar de Israel y no de otra religión? Porque es un hecho, es un punto, religiosamente hablando, totalmente peculiar, totalmente distinto a las demás religiones. Fíjense, Israel, rodeada de todas las religiones de Oriente, todas politeístas, la mayoría de ellas adorando elementos de la naturaleza, el dios sol, los ríos, árboles, politeístas, y aquí que un pueblo habla de que hay un solo Dios. El monoteísmo es algo bastante particular en la historia de las religiones, un solo Dios. Pero es más,
Israel no solamente dice que tenemos un solo Dios, porque podríamos decir, no sé, el gran Dios de los egipcios, el Dios del sol, Ra, tal vez era para ellos el máximo Dios, pero tal vez otros pueblos tendrían otros dioses, como que si es que otros pueblos, otras culturas consideraban que tenían un Dios, sabían que era su Dios y otros pueblos, otras razas, otras culturas tendrán su Dios. Bueno, Israel no creía en eso. No solamente creía en el monoteísmo, sino que decían que mi Dios, el Dios de Israel, el Dios de la promesa, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, es el Dios de todas las naciones, es el Dios universal. Y precisamente el pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob, el pueblo de Israel, no era un pueblo particularmente dotado de grandes soldados, de grandes ejércitos, de grandes palacios, era un pueblo bastante modesto. Y aún así ellos se sabían el pueblo elegido. Hay una gran particularidad. Pero ojo, esto es bien importante destacarlo. No es solamente una diferencia cuantitativa, como que creemos en un solo Dios a diferencia de la mayoría de los pueblos de Oriente que creen en muchos dioses. Es cualitativa. Nuestro Dios no solamente es el Dios de Israel, es el Dios que lo es de todas las naciones, lo conozcan o no. Eso es muy importante. Después, entender que la fe de Israel era una fe laica. ¿En qué sentido laica? Un sentido, se puede decir que hasta moderno, pero que no adoraban ningún elemento de la naturaleza. No creían que el sol fuera una divinidad, los ríos no tenían una característica divina, las estaciones, ¿no? Dios, creador del cielo y de la tierra. Toda la naturaleza sometida a un creador. ¿Se fijan la diferencia como de calidad de la fe? Y otro punto importante es entender que la historia tenía un punto, iba hacia otro lugar. Una historia progresiva que se desarrolla, que tiende hacia un fin, contra la creencia de aquella época, que era la historia cíclica, el eterno retorno, que todo va volviendo una y otra vez. Bueno, en el contexto de esta fe, se da, como digo, una tensión, se da un anuncio, las profecías. Abraham, más o menos 3000 años antes de Cristo, se le hace una promesa. Yo haré de ti un gran pueblo. Tu descendencia será más numerosa que las arenas que hay en las playas, en el mar, que las estrellas. Abraham, un pastor, ahí, en Ur de los Caldeos, sal de tu tierra. Y empieza una promesa. Y se continúan los padres. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés que libera, se le promete la tierra prometida. Y hay toda una promesa. Bueno, en todo este desarrollo de Israel, desde miles de años antes, comienzan a hablar de un personaje. Por ejemplo, el segundo libro de Samuel le promete a David una descendencia. Y uno dice, claro, la descendencia de David, obvio, Salomón. Pero curiosamente, este libro sagrado le dice a David, tu descendencia no tendrá fin. ¿Cómo? Todas las dinastías han pasado. Pero hay aquí que a David se le promete una descendencia que no tendrá fin. Y de hecho la monarquía termina en Israel, con el exilio. Entonces, ¿a qué se refiere este libro sagrado? ¿Qué está esperando Israel? Daniel, la profecía de Daniel, habla del Hijo del Hombre que bajará con las nubes del cielo. El Hijo del Hombre, ¿a quién se refiere? ¿Qué se refiere está rodeado de nubes? Bueno, la nube significa la gloria, significa la divinidad. ¿De quién habla Daniel? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Isaías habla del siervo sufriente, del siervo del Señor. Para los que vieron en esta Semana Santa la Pasión de Cristo, justamente la película comienza con una profecía. Sus heridas los curaron. Será traspasado. Jeremías habla de una nueva alianza. ¿De qué se trata esta nueva alianza? Y así podríamos decir muchas profecías. Nacerá en Belén, se le llamará Nazareno, muchas profecías. Y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, que le pondrán por nombre Manuel. No sé si estamos calculando,
que miles de años antes del nacimiento de una persona que se llamó Jesús en Nazaret, en Belén, en un pueblo de Judea, miles de años antes ya se había hablado de él. Es decir, vamos a ir recapitulando. Estamos partiendo por la fe de Israel. ¿Por qué? Porque tiene una peculiaridad, una novedad. Un pueblo tan pequeño con una gran pretensión. Recordemos, Israel no era un pueblo potente, poderoso, ni económica, ni social, ni militarmente. Pero aún así tenía una megalomanía, se sabían como los elegidos por Dios, el pueblo elegido, para llevar el nombre de Yahvé a todas las naciones. Bueno, esta fe de Israel, está constituida por una tensión histórica y por un conjunto de profecías que anuncian a alguien. Por miles de años anuncian a alguien. Y aquí que esta gran fe que hemos descrito, esta fe única, no solamente de diferencia cuantitativa, sino cualitativa sobre todo, resulta que en el siglo I, con un evento que ocurre ahí, con el evento Jesucristo, esta fe tan dinámica, llena de profetas, llena de profecías, se apaga. ¿En qué sentido se apaga? Giraba mucho en torno al templo. Recordemos que para ellos la presencia de Yahvé estaba en el templo. Bueno, el templo es destruido en el siglo I, con Tito. Y los que han ido a Tierra Santa saben que hasta el día de hoy ese templo no se ha reconstruido. Y si para los judíos la presencia de Yahvé está en el templo, ¿dónde está ahora la presencia de Yahvé? Sabemos que veneran el muro occidental, pero ya no tienen templo. Y si no tienen templo, no hay sacrificio, no pueden sacrificar. Y si no hay sacrificio, no hay sacerdocio en Israel en ese sentido, por lo menos, ¿verdad? La tierra prometida, esa que se le prometió a Moisés, bueno, fueron expulsados en el siglo I y comenzó la diáspora judía. Entonces, vemos toda esta fe que era tan magnífica, tan única, con una pretensión tan grande, que algo pasa en el siglo I objetivamente, que podemos decir por lo menos que se frena, ya no hay profecía y el judaísmo tiene un cambio. Aunque sea objetivamente, aunque me esté escuchando un judío con mucho respeto, es un hecho que la fe judaica o la fe de Israel tiene un cambio en el siglo I. Algo pasa en ese siglo. Algo pasa. Bueno, pasa el evento Jesucristo. Obviamente podemos decir que por los romanos, que también destruyen, pero hay un gran cambio. Y nosotros, los cristianos, venimos de esa fe, del tronco judeo cristiano. No partimos acá. Todas estas profecías tienden hacia un punto culminante en la historia. Hay una frase de San Agustín que retoma el Concilio Vaticano II, que es la siguiente: Dios dispuso que el Nuevo Testamento estuviera oculto en el Antiguo Testamento. ¿Oculto en qué sentido? Todas las profecías hablaban de Cristo. Y a la vez dispuso que el Antiguo Testamento se revelara totalmente en el Nuevo Testamento. ¿En qué sentido? Que todas las profecías, de todo lo que se habló muchas veces era oscuro. ¿Quién es este hijo del hombre? ¿Quién es este siervo sufriente? ¿De qué se refiere esta dinastía que no tendrá fin? ¿En qué sentido? Bueno, se cumple en una persona, en Jesucristo. Eso queremos, vamos a ver después en los evangelios y la pretensión cristiana en concreto, pero entendamos, lo que quiero hacer ver es que el cristianismo no viene de la nada. ¿Y por qué partimos del cristianismo y no de otras religiones? Porque hemos dicho, hay preguntas muy profundas, dentro de ellas está la pregunta por el sentido, totalmente relacionada, si no la misma, la pregunta sobre Dios. Y hemos dicho que esta pregunta es irrenunciable, que el ser humano es ser religioso. Hemos visto hasta dónde llega su razón, ¿verdad? Esto eran los primeros capítulos. Agnosticismo, ateísmo, teísmo, y ahora estamos llegando al mundo de las religiones. ¿Y por qué partimos por Israel? Lo he explicado. Porque tiene una peculiaridad diferente, tiene una diferencia cualitativa. ¿Sí? ¿Y por qué ahora pasamos al cristianismo? Porque también hay una gran diferencia en el cristianismo. Uno, porque Jesucristo, por un lado, como acabamos de decir, fue el único anunciado, por miles de años antes, como el único anunciado. ¿Sí? El único anunciado.
¿Quién anunció a Mahoma? ¿Quién anunció a Buda? ¿Quién anunció a Lao Tse? A Confucio. Y algo más diferente todavía y más profundo de ellos, ¿quién dijo ser Dios? Buda, siglo VI antes de Cristo, nos dijo que era Dios. Trajo toda su religión, sabemos que va hacia el nirvana, hacia el vaciamiento, pero no dijo ser Dios. Podemos decir que era un gran iluminado, pero él no dijo ser Dios. Lao, Confucio, con su religión que es más tal vez casi una filosofía, tampoco lo dijeron. Y acá estamos diciendo hechos que podría contrastar cualquier personaje o cualquier persona de esas religiones. Y Mahoma se proclama como un profeta, como el único profeta de Alá, pero no se autodenomina Dios. Entonces, tiene un sentido partir por el cristianismo porque vamos directamente a una religión que partió la historia de la humanidad en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Si ustedes van a China a hacer un negocio, está el año nuevo chino y todo lo que quieran, pero a la hora de firmar el negocio, van a poner año 2020. ¿2020 de qué? Porque la historia no partió acá. 2020 tiene que haber un punto de referencia. ¿2020 de qué? 2020 años del nacimiento de Cristo. Y acá no voy a entrar en que si hay una datación de 6 años más, 6 años menos. Sí la hay, puede haber un desfase histórico. Lo importante es que la historia de la humanidad, para creyentes y no creyentes, para musulmanes y para cristianos, para hinduistas y para cualquier otra religión, se parten antes de Cristo y después de Cristo. Algo tiene esta religión, esta persona, este personaje histórico, para provocar algo así en la historia. Partió la historia en dos. Y hoy día hagas un negocio en India, en China o en Estados Unidos, la fecha que se pone, la fecha que rige al mundo, es el nacimiento de Cristo. Bueno, y este personaje, Jesucristo, dijo que era Dios. Voy tirando preguntas para ir cautivando a la audiencia para los próximos capítulos. Sabemos la respuesta, pero la vamos a profundizar. Sí, dijo que era Dios. Dijo que era Dios. Y eso lo hace una religión totalmente diferente a todas las demás. Alguien me podría decir, no, pero si tú vas a India o si vas a China, resulta que sí adoran. Hay altares con Buda, hay figuras en China, que es una religión también un poco más sincretista, se puede encontrar incluso figuras de Buda, de Lao y de Confucio. Sí. Porque la religiosidad popular, siglos después, fue dándole carácter divino a estos personajes proféticos o iluminados. Pero cualquier estudioso serio de esas religiones jamás dirá que Buda, Confucio, Lao Tse, Mahoma se autodenominó Dios. La pretensión cristiana es inaudita en la historia. Es más, se podría decir que no hay ningún hombre que se haya autodenominado Dios con consecuencias como las que tuvo Cristo. A lo mejor, no sé, puede haber un loquito en la calle que lo diga. Pero alguien que haya puesto en movimiento procesos históricos como Jesucristo, no lo hay. Y por eso tiene sentido que profundicemos más en esta fe, en la fe cristiana, que para muchos de nosotros es nuestra fe. Pero no es así nomás, vamos a partir por el cristianismo porque estamos en una religión o en un país cristiano. No, no. Es porque tiene una pretensión única. Y tal vez vamos primero a esa pretensión, a la pretensión cristiana. Miren, hay un hecho que también juega mucho a favor de elegir el cristianismo como primera religión en la cual nos adentremos. ¿Cuál es? La desproporción. Una desproporción absoluta entre esta persona, dónde vivió, qué hizo, cuáles eran sus contactos y lo que produjo en la historia. Hace más de 2000 años, en torno a un lago, el lago de Galilea,
había un grupo de amigos y uno de ellos le preguntaba a los demás: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Se llamaba Jesús, Jesús de Nazaret. Y esa pregunta, que también te llega a ti hoy, a través de estas redes sociales, también te interpela. Y es una pregunta tan fuerte, tan profunda, que no puede dejar a nadie indiferente. Leía por ahí que si Julio César cruzó o no cruzó el Danubio, realmente no cambia nuestra existencia. Si Cleopatra se bañaba o no se bañaba en leche, será un dato histórico a contrastar, real o no real, pero no cambia nuestra existencia. Si Hernán Cortés pasó por aquí, pasó por allá, si le daban de beber oro a los caballos, no cambia nuestra existencia. Pero esa pregunta que se hizo por primera vez en el lago de Galilea, ¿quién dicen ustedes que soy yo?, sigue interpelando a miles de millones de personas sobre la faz de la Tierra. Es una pregunta que todavía no tenemos totalmente contestada. Y si estás viendo este curso, es una pregunta que también te interpela a ti y tú. Tú, Elisa, tú, Oscar, tú, Bernardo, tú, Titi, tú. ¿Quién dices tú que soy yo? Yo sé que esa pregunta te interesa porque por algo estás viendo este curso. Vamos a la desproporción entre ese personaje histórico que se llamó Jesús y lo que provocó en la historia. Fíjense, era un hombre pobre, que nació en Belén, pero que vivió la mayor parte de su tiempo en Nazaret, un pueblo que ni siquiera aparecía en los libros de historia. No se rodeó de los más cultos, sabios e instruidos de su época. Se rodeó de pescadores, de gente sencilla, sí, alguno que otro más culto, algún recaudador de impuestos, alguna que habrá sido prostituta, de gente de su entorno. Grandes influencers de la época, no. De gente muy sencilla. Ah, pero es que él tal vez viajó por todo el mundo transmitiendo su mensaje. No. Te cuento que ese personaje se acotó a una parte bastante reducida de nuestro planeta. Para los que han recorrido Tierra Santa, se recorre todo el país en pocas horas. No es China, no es India, no es Chile, que es larguísimo de norte a sur, no es México, no es Brasil, no es Estados Unidos, no es Argentina. No. Es un pedazo pequeño del planeta. Entonces ahí tampoco puede estar su influencia. Ya. Puede ser que escribió miles de libros, los más importantes de la historia. No escribió nada. La única vez que sale que está como escribiendo en tierra, pero no sabemos qué escribió, no. Libros de puño y letra de Jesús, no los hay. Ya sé. Él tenía grandes ejércitos, fue un gran luchador, un gran general. No. Pedro, guarda tu espada. Mi reino no es de este mundo. Es un personaje totalmente único. Un personaje de un pueblito rodeado de pescadores, que hasta el día de hoy estemos hablando de él, y que haya gente en sus casas, en la era digital, en la era de Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, hablando de Cristo. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica una desproporción tan grande? Porque miren, si yo a ustedes les hablo de Alejandro Magno, bueno, un momento él conquistó todo lo que se conocía prácticamente, fue de los imperios más grandes, y por eso pasó a la historia. Un gran general. ¿Dónde está el reino de Alejandro Magno? No subsistió después de su muerte. Si hablamos de los grandes emperadores, de Augusto, de Roma como imperio, podemos ir al Coliseo, ver sus ruinas. Fue un gran impacto en la historia, se conquistó toda la cuenca del Mediterráneo ese imperio.
Si hablamos de, yendo más, historia más reciente de Napoleón, conquistó gran parte de Europa. ¿Y Cristo? ¿Qué conquistó? ¿Por qué pasó a la historia? ¿Se fijan que esta desproporción tan fuerte, entre una persona tan escondida y todo lo que ha provocado en la historia, también es un indicio muy razonable para captar la peculiaridad, la pretensión única del cristianismo? Bueno, hay diferentes opciones entonces frente a este Cristo. Hoy vamos a descartar una de ellas, ¿sí? La primera opción es que es un mito, es decir, que no existió. Otra opción puede ser que es una leyenda. Voy a explicar ahora la diferencia. Tercera opción puede ser la opción poética. La cuarta opción es la opción real. En los pocos minutos que quedan vamos a tratar de desarticular esta con breves pinceladas. Mito. Jesucristo es un mito significaría que nunca existió, que es una invención, que no pasó por la faz de la tierra. Leyenda. Sí existió, pero jamás dijo que fuera Dios. Fue algo que fueron agregando después los apóstoles, la iglesia. Es una leyenda. Él nunca dijo que fuera Dios. Tercero, es la opción de la poesía. El Cristo hippie, buena onda, que dijo que era Dios, pero en verdad no se refería a eso. Se refería a que nos demos todos de la mano, seamos buenos y cantemos con guitarra. Y la cuarta opción sería la opción real. Sí apareció una persona en la historia de la humanidad que se llama Jesús de Nazaret y sí dijo que era Dios. Veremos que esta opción puede significar tres cosas. Si existió realmente una persona que dijo que era Dios, puede ser que haya sido un loco, puede ser que sea un farsante, una mala persona, alguien que engañó, o puede ser que verdaderamente sea Dios. Bueno, eso va a ser el capítulo 5, ¿sí? En 2 capítulos más, estoy ya cautivando a la audiencia. Pero hoy vamos a tratar de descartar mito. Miren, es historiográficamente imposible que no haya existido una persona hace 2000 años que se haya llamado Jesucristo, que se haya llamado Jesús de Nazaret, conocido ahora por nosotros como Jesucristo. Jesús, que se llamó Cristo, el ungido, el Mesías, el esperado, Jesucristo. ¿Y por qué? ¿Porque lo dice la Biblia? No, porque lo dice la historiografía. Si nosotros nos vamos a fuentes paganas, es decir, fuentes no cristianas, tenemos a Tácito hablando en su análisis de la historia de Cristo. Habla del incendio de Nerón del año 65, cuando Nerón incendia la ciudad y le echa la culpa a los cristianos. Él habla que seguían a un Cristo, es decir, pocos años después de la muerte de Cristo ya había cristianos en Roma y ya se les adjudicaba su unión con Cristo, es decir, fuente romana hablando de Cristo pocos años después de su muerte. No los quiero leer, pero Plinio el Joven, en su carta a Trajano, hablando también de los cristianos, Suetonio, Marco Cornelio, Marco Aurelio, Luciano de Samosata, está plagado de fuentes no cristianas que hablan de Jesús. Entonces, si ponemos en duda a Jesús, habría que poner en duda a cualquier personaje histórico que nos llega por las fuentes de la historiografía tradicional. Hay fuentes judías también, porque hoy no vamos a entrar al Evangelio. El Talmud, que es toda la recopilación de la tradición judía, habla de Cristo. Y así muchas otras fuentes. Fuentes arqueológicas hablan de Cristo. Entonces, podríamos concluir hoy día que sí existió una persona que se llamaba Jesús, con una pretensión única, con una desproporción total entre lo que él fue humanamente y el impacto que provocó en la historia, el único personaje de la historia de las religiones anunciado por miles de años con esta pretensión de ser Dios. En los próximos capítulos vamos a adentrarnos si fue una leyenda, es decir, si él nunca dijo que era Dios. Vamos a ver si su pretensión de ser Dios lo dijo como una poesía o si lo dijo realmente. Esos van a ser los próximos capítulos. Vamos a entrar a las fuentes cristianas. Espero que se haya entendido por qué hemos partido
por la religión cristiana, por qué sí metodológicamente puede hacerse, ¿por qué? En palabras muy breves, porque es una pretensión única, porque tiene algo de muy especial, una desproporción muy fuerte entre quién fue esta persona a los ojos del mundo, con medios muy pobres, muy sencillos, y el impacto que ha producido en la historia, que como decíamos, la partió en la mitad, antes de Cristo y después de Cristo. Ahora les vamos a dejar unos minutos para que ahí en el chat vayan haciendo preguntas y después paso aquí a responderlas con mucho gusto. Así que vayan escribiendo en el chat sus preguntas, acá todo el equipo vamos a ir tratando de recogerlas y respondiendo las que más se repitan. Muchas gracias. Muchas gracias por sus preguntas. Le animamos mucho a que ojalá sí se conecten live porque así pueden hacer más preguntas. Sé que muchos después ven la historia en Instagram que queda por 24 horas o también en YouTube, pero le animamos a que ojalá hagan en vivo su clase, su episodio, porque así pueden transmitir mucho mejor sus preguntas. ¿Qué dice el cristianismo sobre Buda, sobre Confucio, sobre... Bueno, Cristo obviamente no habló sobre los temas, pero Cristo dijo palabras muy fuertes que no ha dicho ningún otro. Y dijo expresamente, el Padre y yo somos uno. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo nunca dijo, yo soy un camino, vayan a otro. Dijo, vengan a mí, los que están cansados y agobiados. Es decir, Cristo se apuntó a sí mismo como el camino para llegar a Dios. Martín nos hacía preguntas sobre el judaísmo, preguntaba sobre los fariseos, preguntaba también sobre si los judíos concebían a Cristo como profeta o no. Y te respondemos, Martín, con que nosotros, como cristianos, venimos de los judíos. Por eso les tenemos tanto cariño a los judíos, porque son nuestros hermanos. Juan Pablo II visitó la sinagoga en Roma, lo ha hecho también Benedicto XVI, el Papa Francisco. Nosotros amamos a los judíos porque venimos de ahí. Es más, Jesús era judío, María era judía, José era judío. Puede decirse que el cristianismo, así lo creemos nosotros, somos la continuación del judaísmo. ¿Y por qué no llamamos cristianismo? Porque llegado a un punto, Cristo, como decíamos, fue un evento que cambió para siempre la historia del judaísmo. Me preguntaba también Martín por los fariseos, si habían reconocido a Jesús como el Mesías. Bueno, algunos sí, pero esto también como hoy. Hay algunos cristianos que viven como si no fueran cristianos y otros cristianos que sí lo reconocen. Lo que sí puede decirse es que cuando se dispersó todo el pueblo de Israel, la diáspora, el único grupo, porque antes estaban los esenios, los saduceos, los fariseos, el único grupo que subsiste son los fariseos. Y en ese sentido siguieron siendo judíos sin creer en Cristo como en su mayoría, pero sí hay fariseos, y también lo dice el Evangelio, que creyeron en Cristo. Lucas preguntaba también por qué se anunció 3000 años antes y no desde el punto cero inmediatamente. Justamente por eso, porque hay un elemento de veracidad en eso y porque la humanidad tenía que prepararse para algo tan grande. Para las cosas grandes nosotros nos preparamos. Una mujer que está esperando un hijo no lo tiene al día siguiente. La naturaleza en eso es muy sabia, se va preparando su cuerpo, su psicología, su mente. Dos jóvenes que se quieren casar, dos novios, dos pololos que se quieren casar, no se casan de un día para otro generalmente. Se van preparando, hay un tiempo de noviazgo, de pololeo, nos vamos preparando, conociendo. Dios sabía que este evento, el evento de Jesucristo, era tan potente que no podía llegar y aparecer así sin más. Si apareciendo así ya les costó recibirlo, dice el Evangelio de San Juan, vino lo suyo y los suyos no le recibieron. Imagínense si ni siquiera hubieran estado esperando un Mesías, es que no hubiéramos entendido nada. Por eso hubo un tiempo de preparación de tantos siglos para recibir al Mesías. Creo que por ahí estamos con las preguntas. Les mando un fuerte abrazo. Les doy gracias por haberse dado el tiempo de vernos en vivo. Y les dejo con esa pregunta. Si Jesucristo es o no es Dios, ¿cambia o no cambia tu vida? Es más, ¿cambia o no cambia el mundo? Esa pregunta que resonó en los labios de un carpintero de Nazaret hace 2000 años. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Es la pregunta que queremos responder en este curso. Pero juntos, ustedes desde la casa y nosotros desde acá. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y los animamos a unirse a nuestro canal YouTube también y también al podcast que estrenamos el domingo de Pascua para que nos sigan con ese 1 minuto de Evangelio, que vamos a comentar una frase del Evangelio en 1 minuto para que ilumine la semana.
Que Dios los bendiga y nos vemos en 15 días para el siguiente capítulo. Muchas gracias por estar acá.